Hola, con este vídeo lo que se pretende hacer es una pequeña introducción sobre el funcionamiento de la herramienta Mango. La herramienta Mango es una herramienta web que se ha diseñado para permitir el análisis funcional de una serie de genes de marcancia polimorfa en términos de ontología génica, siendo estos términos funciones moleculares del organismo, componentes celulares o procesos biológicos del organismo. Bien, para ello, si leyendo un poco las instrucciones, lo que el usuario tiene que hacer es, en primer lugar, seleccionar el p-valor con el que quiere que estén enriquecidos estos genes de estudio. Cuanto más pequeño sea el p-valor, más significativo van a ser los genes que sostengan. Entonces nosotros para esta demostración lo vamos a dejar en 0,05. Seguido hay que indicar qué ontología génica se quiere estudiar, si bien procesos biológicos o componentes celulares o funciones moleculares. Una vez estos parámetros han sido establecidos, lo que tenemos que hacer es cargar la lista de genes que queremos analizar. Entonces, la herramienta Mango carga por sí una lista de genes a modo de ejemplo. ¿Y qué es lo que hace la herramienta con la lista de genes, o bien sea de ejemplo o bien sea subida por el usuario? Pues lo que va a hacer es compararla con un universo de genes que también se puede cargar por defecto o subirlo por parte del usuario. Entonces compara si los genes que yo quiero analizar están en este universo. Debería ser lo ideal, si no, no se puede llevar a cabo el análisis. Entonces, el universo que la herramienta tiene por defecto es el de la versión 3.1 de la notación de Mercantil. Si el usuario tiene una versión más actualizada, pues entonces la carga y carga también su ejemplo. Vamos a probar todas las posibilidades, pero en primer lugar vamos a hacer un ejemplo utilizando el universo que carga la herramienta y una lista de genes que se carga por defecto de la herramienta. Entonces, la pregunta que se genera aquí, lo que quiere la herramienta saber es si vamos a utilizar el universo que tiene por defecto o si vamos a utilizar uno nuestro. Entonces, pregunta si el usuario va a utilizar su propio universo. En este caso le damos que no, porque vamos a utilizar el que carga la herramienta. Igualmente no vamos a utilizar una lista de genes que subimos nosotros, sino que vamos a utilizar la que está cargada por defecto en la herramienta. Entonces pinchamos en la pestaña Example y vemos que aquí en el recuadro se carga una lista de genes. ¿Vale? Entonces, dejándolo todo establecido ya, pinchamos en el botón Enjoy y esperamos a que se carguen los resultados, que se van a generar en esta pestaña de GeoResults. Aquí tenemos todos los resultados que ahora pasaremos a analizar. Entonces, por otro lado, podemos mantener el ejemplo de genes que carga la herramienta, pero podemos subir el universo que nosotros queramos si tenemos una versión más actualizada de este. Entonces, vamos a seleccionar en la pregunta de si el usuario quiere usar su propio background o universo, que sí, y aquí se va a desplegar un nuevo cuadro donde o bien aquí podemos pegar el universo nuevo o podemos navegar hasta él, que es lo que vamos a hacer. Navegamos hasta la carpeta de nuestro experimento y seleccionamos el universo que queremos cargar. Teniendo el universo seleccionado y la lista de genes seleccionada, volvemos a ejecutar el análisis y vemos que esto se vuelve blanco porque está pensando y cargando el nuevo análisis. El resultado va a ser el mismo porque el universo que se ha subido es el que también la herramienta carga por defecto. Y por último, si aparte de esto nosotros queremos subir tanto nuestro propio universo como nuestra lista de genes, limpiamos la lista de genes y navegamos hasta nuestro gen de interés, por ejemplo este. Tenemos que ver que se ha completado la subida tanto de la lista de genes como del universo y volvemos a pinchar en Enjoy. Vemos que esto vuelve a cargar y que se generan los nuevos resultados. Importante, si queremos limpiar la lista de genes que hemos cargado y el universo que hemos cargado, no es suficiente con pinchar en los respectivos botones de clic, sino que tenemos que volver a cargar la página. Entonces, aunque aquí aparezca que hemos navegado hasta este archivo y hasta este archivo, no aparece la barra de Upload Complete.
porque no está cargado. Entonces es como si tuviéramos la herramienta ejecutando desde cero otra vez. Referente a lo que se explica al principio, de que la herramienta coge una lista de genes y lo compara con unos genes de background o de universo, vamos a ver qué pasaría si nosotros intentamos subir una lista de genes que el universo no reconoce porque estos genes no están incluidos en dicho universo. Para ello vamos a utilizar el universo por defecto de la herramienta, o sea que seleccionamos que no, y vamos a navegar hasta una lista de genes que no es de marcancia polimorfa, en este caso es de rabidosis thaliana. La subimos y vemos que vuelve a aparecer Upload Complete y le damos a Enjoy. ¿Qué pasa en este caso? Que salta un mensaje de error diciendo que los genes que te va a notificar a continuación no están incluidos en el universo. Que tenemos que ver dónde está el error, si es que hemos utilizado un universo que no es o si es que estamos utilizando, como en este caso, una lista de genes que no se corresponde a los genes que están incluidos en el universo. Vemos que la anotación de los genes es la típica de arabidosis thaliana. Y bueno, aquí vemos que todos los genes, estos serían todos los genes que aparecen en el fichero que se han subido y todos están fuera del universo. Entonces, volvemos a actualizar la página y hacemos el análisis de ejemplo. Seleccionamos la pestaña de ejemplo para que cargue los genes por defecto y dejamos el universo por defecto también. Seleccionamos en Enjoy y cargamos los resultados para analizarlos. Entonces, cada resultado que se genera tiene encima una breve descripción sobre lo que se representa. Entonces, en primer lugar, lo que se genera es una tabla. La tabla contiene el término de ontología génica con su número de identificación, el GeoID, una descripción de qué proceso está relacionado con este GeoID, el p-valor y el q-valor para este proceso o este término y el ratio entre el número de genes relacionados con este proceso y todos los genes que hay en la lista de genes seleccionados. ¿Vale? Entonces serían 514 genes en la lista de genes seleccionados, de los cuales 26 estaban enriquecidos en el proceso de Geo, tal que en este caso es fotosíntesis. Entonces, los por defecto están puestos en función del más significativo al menos significativo, pero no por ello quiere decir que haya mayor número de genes en el primero que en el segundo. De hecho, vemos que el primero, siendo más significativo, tiene solamente un 3,33% de... Perdón, tiene 26 genes del total, sin embargo el segundo tiene 88 genes de la lista, ¿vale? Entonces este tiene más genes del total involucrados. Si pinchamos en cada gen, nos va a llevar a un enlace de Phytosom, donde vamos a ver el gen, que en este caso pues se denomina PSBP, y también podemos navegar hasta el identificador del término de ontología génica, que en este caso pues es de fotosíntesis y nos explica un poco cuál es el término con el que hemos accedido, cuál es el proceso, o sea, cuál es el término de ontología, que en este caso es un proceso biológico, para saber si estamos hablando de procesos biológicos, componentes celulares o funciones moleculares, y la definición de este proceso, que en este caso es la fotosíntesis, pues es la síntesis por organismos de compuestos químicos orgánicos, especialmente hidratos de carbono, a partir de dióxido de carbono, lo que viene siendo la fotosíntesis. Tenemos varias entradas para la tabla y podemos ir navegando a través de ella, seleccionando las diferentes pestañas, o bien, si lo queremos ver todas seguidas, podemos seleccionar el máximo de entradas posible y poner, por ejemplo, 100. Entonces las estaríamos viendo todas a la vez en una única pestaña. Entonces este gráfico se puede descargar y guardarlo con un formato que se puede leer en una hoja de Excel o de CSV de LibreOffice. Lo guardaríamos y si lo abrimos vemos que tiene exactamente la misma disposición que la tabla que aparece. Una columna con el número de entradas que va a tener, pero el resto de columnas son iguales. El identificador de término de ontología génica, la descripción, el p-valor, el q-valor, el enriquecimiento para ese término y los genes que están involucrados.
en cada término. Entonces, volviendo a los resultados que se pueden obtener, pasamos a los resultados gráficos y el primer gráfico que obtenemos es un gráfico acíclico, donde se representan los términos de ontología para el set de genes que hemos analizado. Tenemos una serie de nodos donde cada nodo va a ser un término de ontología génica y el color que tiene cada nodo va a determinar su significancia, siendo rojo el más significativo y gris ningún tipo de significancia. Y además se van a establecer una serie de líneas que van a unir los diferentes términos desde uno más general hasta uno más específico. Y así vamos a construir este gráfico. Entonces, igualmente que con la tabla, el gráfico se puede descargar en formato PNG de fotografía o abrirlo directamente y veríamos el gráfico tal y como aparece en la aplicación. Entonces, todos los gráficos que paso a explicar se pueden descargar pinchando sobre el botón de Get This Plot que aparece debajo del gráfico en cuestión. Entonces, el segundo gráfico que aparece es un gráfico de barra que tiene la misma, o sea, aporta la misma información que el gráfico anterior, porque lo que vamos a tener es los términos de ontología en forma de barra y por colores, volviendo a tener como color rojo a los más significativos y como azules a los menos significativos. Y la longitud de la barra va a hacer referencia al número de genes del conjunto total que estamos analizando que están implicados en dicho proceso. Entonces vemos que, por ejemplo, para biosíntesis de compuestos nitrogenados vamos a tener la mayor parte de genes, es decir, que la mayoría de los genes del total que estamos analizando están involucrados en procesos de biosíntesis de compuestos nitrogenados. Igualmente, clicando en Get This Plot se descargaría. El tercer gráfico que se genera es un gráfico de puntos. En el eje X lo que se va a representar es el ratio que se ha generado entre el número de genes para el término en cuestión comparado con el número de genes total. Entonces vamos a volver a tener que el ratio mayor va a ser para el que tiene mayor número de genes involucrados en ese proceso, que vuelva a ser proceso de biosíntesis de compuestos nitrogenados. El área de la circunferencia que se genera, del dot, va a corresponder también al número de genes, entonces cuanto mayor sea el área, va a tener mayor número de genes del conjunto total. Y nuevamente, los colores nos van a permitir diferenciar entre significativo y poco significativo, siendo rojo significativo y azul poco significativo. Volvemos a poder descargar el plot con Get This Plot. El penúltimo gráfico que se genera es un mapa de enriquecimiento de términos de ontología. Entonces vamos a tener una serie de nodos representadas, cada uno con un tamaño proporcional al número de genes que ha sido anotado con este término, y el color de los nodos vuelve a ser representación de la significancia, siendo menos significativo azul y más significativo rojo. Y además se van a crear una serie de uniones entre dos nodos cuando ambos estén involucrados en términos que se puedan decir que están relacionados. Y por último, se genera una red de genes donde vamos a tener nodos beige y nodos grises. Los nodos beige van a corresponder al término de ontología y los nodos grises a los genes relacionados con este término de ontología. Entonces, se va a generar una línea que va a unir el nodo beige con el nodo gris para cada gen anotado con este término, y el tamaño de los nodos va a ser equivalente a la proporción de genes del total que estén expresados para ese enriquecimiento. Cuanto mayor sea, pues más genes va a tener ese proceso de la lista de genes de entrada que hemos proporcionado. Y volvemos a poder descargarlo, y básicamente esto es todo lo que se puede obtener con la herramienta Mango, un análisis bastante completo. Y igualmente, si queremos cambiar alguno de estos parámetros, pues lo que tenemos que hacer es recargar la página
Si queremos usar el ejemplo, lo dejamos así, y si no lo queremos usar, le damos a Clear. Y si por ejemplo ahora lo que queremos hacer es estudiar los componentes celulares, haríamos lo mismo, obtendríamos resultados, ¿vale? Vemos que en este caso, al estar representando componentes celulares, vamos a obtener para componentes tipo el fotosistema 2, la membrana tilacoidal, los tilacoides, parte de los tilacoides. Bueno, y vemos que realmente concuerda un poco con lo que aparece en procesos biológicos, porque si el proceso biológico más representativo que obteníamos era la fotosíntesis, pues cabe esperar que los componentes celulares más expresados estén relacionados al proceso de fotosíntesis. Igualmente, podemos estudiar las funciones moleculares, esperar el resultado que se genere, y vemos que tenemos, por ejemplo, constituyentes estructurales de los ribosomas. Pues igual, para síntesis de proteínas, vemos que se trata de actividad biológica del organismo. Y bueno, se puede estudiar con un diferente valor. Cuanto mayor sea el p-valor que se le ponga, por ejemplo, si pusiéramos 0,5 en vez de 0,05, obtendríamos muchos más genes, por ejemplo, para procesos biológicos. Se obtendrían muchos más genes, en este caso, pues hay 119, cuando antes teníamos 61. Entonces, lo ideal sería utilizar para el estudio el p-valor más bajo para así para estar analizando los términos realmente significativos, porque a un p-valor de 0,5 pues ya no es tan significativo a lo mejor los resultados que se pueden obtener. Así que espero que haya quedado un poco claro el funcionamiento, y si hay alguna duda, las instrucciones que aparecen aquí permiten seguir el análisis por defecto utilizando la lista de genes que se carga por defecto y el universo que la herramienta carga por defecto, y cada uno ya, pues el usuario que puede subir su propia lista de genes y su propio universo si tiene una versión más reciente.